Abrimos ya nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades que, como saben, nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza, y la comenzamos con una frase. Hubo un tiempo en que Bilbao soñó que era Nueva York. Y no es el comienzo de ningún cuento fantástico, sino una afirmación rigurosamente histórica que nos traslada a los difíciles años de la dictadura franquista. Años en los que Bilbao, considerada la niña bonita de los Estados Unidos, atraía más de la mitad de las inversiones norteamericanas en España, y donde la Casa Americana, situada en la calle Buenos Aires número 1, ofrecía un oasis de libertad y de modernidad a sus socios. Fue entonces cuando el Bocho soñó con convertirse en el Manhattan del Cantábrico. De este asunto vamos a hablar con un invitado que nos va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Feliz, pues veréis, esto lo encontré leyendo el último número de la revista Arbor, que es una revista ya decana de la ciencia en España, que edita el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Nos dejaste de piedra, cuando nos lo dijiste. Sí, verdad, es que yo me quedé de piedra. Leí un artículo interesantísimo que se titula El pensamiento norteamericano en Bilbao, 1948-1968, y me quedé más de piedra cuando vi que el autor es un amigo. Luis Bilbao Larrondo. Arratsaldeon, Luis. Arratsaldeon, Juan. ¿Qué tal? Un gustazo poder tenerte aquí para que nos hables de este artículo tan interesantísimo. Primero te presento, doctor en Historia Contemporánea y diplomado en la especialidad de Arte Contemporáneo Vasco por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Llevas años investigando sobre urbanismo y arquitectura en el Bilbao del siglo XX, tema al que dedicaste tu tesis doctoral y que de alguna manera también está en el trasfondo de esta investigación sobre el Manhattan que soñó con ser Bilbao en los años 40-50. Bueno, por un poquito más tarde, en los años 60, que también llega este artículo, en esa zona donde estaba la Casa Americana y el consulado estadounidense, se llamaba el Broadway bilbaíno, por la acumulación de teatros y cines. Que todo iba en la misma dirección. O sea que está claro que Bilbao siempre ha aspirado a eso. Bueno, volvamos a los orígenes, a después de la Segunda Guerra Mundial, en que el régimen franquista quedó aislado del concierto de las naciones occidentales, y esta situación se prolongó hasta los acuerdos de 1953 con los Estados Unidos. Pero, Luis, en tu artículo señalas que ya desde la década anterior se empezó a promover desde las élites culturales, intelectuales, una imagen positiva de Estados Unidos como modelo de país a imitar. ¿Pero no chocaba todo esto con el casticismo y el tradicionalismo que empapaban toda la ideología y la estética del régimen encerrado en su autarquía? Sí, hay que explicar en primer lugar el contexto. El contexto, estamos en un Bilbao, finales de los 40 y todavía principios de los 50, que la gente hacía cola para alimentarse. O sea, que ibas el racionamiento. El racionamiento, la cartilla de racionamiento, los cupos. Estamos hablando de un Bilbao que no había comercio apenas, o sea, estamos hablando de un Bilbao económicamente muy débil, pero bueno, a nivel estatal lo mismo. Estamos hablando de una España, por mucho que nos quieran vender, pues totalmente depauperada y que no... Y aparte, tenemos que tener en cuenta también que la ONU le tenía aislada a España internacionalmente. Entonces era una nación que los Estados Unidos de alguna manera le vino como la salvación. O sea, no podían desear otra cosa a Franco para salvar tanto el régimen como la propia... sirvió para fomentar la nueva economía, ¿no? Que entraran los americanos con todo ese capital, no solo inyecciones de dinero, sino también cantidad de inversiones. Aquí en Bilbao, por ejemplo, vinieron US Steel y Westinghouse, que fueron dos de las grandes empresas de Pittsburgh, además, ¿no? Que luego nos hermanamos con Pittsburgh. Pero aparte de todos los miles de millones que se invirtieron en temas de Altos Hornos de Vizcaya, en la central térmica de Burceña, General Electric también invirtió, vino un montón de capital, de inversiones, y entonces en ese contexto de pobreza, de hambruna, de una España, pues como podíamos ver en el film de Berlanga, ¿no? De una España cañí, apareció el amigo americano y salvó y frente a la España que entonces hacía un falso casticismo, ¿no? Porque era una arquitectura que realmente pretendían una arquitectura española, pero no se dio, porque era un volver atrás a la época del herreranismo, la época de Felipe II, era
era un pastiche, que al final no sirvió para nada. Lo que pretendían era una nueva arquitectura, pero no lo consiguieron. Bueno, vamos por partes, Luis. Sí, vale, Juan, que me voy. Sí, córtame. Claro. Oye, bueno, comentaba que las élites culturales del país empezaron a transmitir una imagen positiva, ya desde pronto, en pleno aislamiento, autarquía, y esto fue fundamentalmente a través de 3 medios. Sí. A través de la prensa cotidiana, generalista, a través de las revistas especializadas, científicas, de arquitectura, de arte, y por la labor divulgativa que, pues por conferencias, charlas y tal, daban los viajeros que volvían de Norteamérica fascinados. Sí. Ahora, ¿cuáles eran los valores que se transmitían en esa campaña de acercamiento, de fascinación por América? ¿Qué valores se destacaban? Bueno, los valores sobre todo eran símbolos. A nivel de New York era el símbolo más evidente. Era la ciudad del progreso, la verticalidad triunfante de los rascacielos, era la imagen de los avances tecnológicos. Entonces, eso es a lo que se aspiraba. Eso era lo que aparecía tanto en los medios de prensa, recordemos el periódico Pueblo, Informaciones de la época, Arriba, pero lo mismo los periódicos de Bilbao, porque el Correo Español, el Pueblo Vasco, por ejemplo, es dentro de los periódicos, aparte del Hierro y la Gaceta del Norte y por supuesto la Hoja del Lunes, es el periódico que más incide, que tiene enviados especiales, y entonces vienen con esa idea, ¿no? Ya desde el año 48, 48, 49, ya empiezan a aparecer un montón de artículos, series editadas en torno a la necesidad de ese acercamiento a los Estados Unidos, esa imagen que nos transmite el cine, porque tengamos en cuenta, entonces, por ejemplo, de las películas nacionales, que igual se filmaban, 25 eran españolas, pero 200 y pico eran norteamericanas. Entonces ya ahí ves la culturización, la americanización, no solo a través de ahí. Ahora tenemos el ejemplo del Guggenheim, ¿no? Bilbao, con la exposición de expresionismo abstracto americano, que ese es el triunfo de Estados Unidos, claro, porque París deja de ser la capital artística del mundo y Nueva York pasa a ser la nueva capital artística del mundo. Y tenemos que tener en cuenta que todo ese es el triunfo de lo que traen los americanos a principios de los 50, cuando empiezan a exponer en Barcelona en principio y luego ya en el Museo de Madrid de Arte Contemporáneo. Ahora que hablas de arte, Luis, sí. En aquella época creo que los arquitectos españoles, años 40, años 50, están inmersos en un debate muy revelador, yo creo, ¿no? Sobre la época, porque por un lado están los que defendían que había que copiar las construcciones norteamericanas, que eran fascinantes, evidentemente, estamos hablando de los rascacielos de Nueva York y de otras ciudades, pero por otros proponían buscar un estilo propio, no mimético, a partir de esas y otras influencias. Que, por cierto, tú llegas a este asunto precisamente por lo que hablábamos antes, de tu interés urbanístico, ¿no? Bueno, hay un personaje determinante que es Eduardo Torroja, el que luego pone nombre al Instituto de las Ciencias de la Constitución, Eduardo Torroja, que es un ingeniero que está antes de la guerra y después va a Estados Unidos, y entonces él trae ese ideal, no de la mimetización, ¿no? Como apostaban otros, que bueno, se quedaban deslumbrados por la modernidad que vieron en Estados Unidos en esos viajes, ¿no? Porque tengamos en cuenta Eugenia Aguinaga, ¿no? Él contaba en unas memorias que tiene, cuenta cómo cuando volvió de Estados Unidos, que trajo un montón fue con un grupo promovido por el Ministerio de Industria, y trajo cantidad de fotos de lo que había visto. Claro, habían estado reunidos con los mejores arquitectos en ese momento, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Gilbert Seymour Kahn, o sea, todos los grandes de la arquitectura que admiraba todo el mundo, que estaban en Estados Unidos. Muchos eran exiliados, ¿no? Pues por circunstancias, Mies van der Rohe, que había estado en la Bauhaus, tuvo que huir de los nazis, etcétera. Entonces, todo eso es lo que aporta, por un lado, esa modernidad que decíamos que tratan de imitar, ¿no? Sin saber realmente qué había detrás, pero luego hay gente como Eduardo Torroja que propone, cojamos no el método, no cojamos la mimetización, ¿no? Hagamos como los americanos, pero en progresión científico-tecnológica. Eso es lo que hay que apostar, patentes propias, que eso nos va a sacar, por ejemplo, de resolver el problema de la vivienda, que era tan grande, ¿no? Que, por ejemplo, hacían falta más de 1 millón de viviendas sociales para gente obrera. Entonces, cojamos el método, no cojamos la mímesis, o sea, no cojamos la reproductividad. A ver, Juan, incide en esto. Incide en esto, que sé que quieres. Bueno, oye, me quedo antes con lo de Pittsburgh. Has citado Pittsburgh y asociado a Bilbao. Sí. Esto es verdad que le llamaban el Pittsburgh español. Efectivamente. Hay un embajador de los Estados Unidos en España, que es el que en el diario Pueblo habla precisamente de eso, de Bilbao como el Pittsburgh español, y es más, dice que Bilbao es muy conocido en el ámbito económico norteamericano,
y dice que esperan mucho de Bilbao porque, claro, con las inversiones, antes habéis comentado a la entrada del programa, que más del 60%, en el año 60, más del 60% de las inversiones norteamericanas que llegan a España vienen a Bilbao, a la zona Bilbao, Gran Bilbao, digamos, ¿no? Sí. Entonces, algo quiere decir, o sea, apuestan decididamente por algo verán en Bilbao que no ven en el resto de sitios. Hombre, Luis, yo creo que es que había, por un lado, capitalismo, había un capitalismo dispuesto a invertir, había unos poderes económicos y junto con poderes políticos que también estaban, ¿no? El poder político de Bilbao, los Areilza, etcétera, eran muy proamericanos, ¿no? Sí, porque date cuenta, Areilza y Lequerica estuvieron de embajadores en los Estados Unidos. Eso es. Claro. Pero luego tienes Iturmendi y Castilla, que también eran muy proamericanos, y la mayoría de esta gente, incluso Eugenio Aguinaga, Félix Iñiguez Donzoño, que eran arquitectos, entran en la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana porque defienden los valores, y en la Casa Americana también. Entonces ellos son defensores de los valores norteamericanos. O sea, todo lo que viene de Estados Unidos es modernidad, y todo lo que es modernidad es bueno para Bilbao. Pero no solo las élites, porque estaba recordando ahora que hasta en las bilbainadas aparecía eso. Hay una que te han hecho un rascacielos y te hacen otro mayor, va a aparecer el bochito sucursal de Nueva York. Claro. O sea que había un reflejo. O sea que había un debate entre la ciudadanía también sobre este asunto. Qué curioso. Oye, ¿y la Casa Americana en Bilbao qué función cumplía? Sí, era, culturizar, pero cuando digo culturizar quiero decir americanizar. Tengamos en cuenta que estaba la URSS, el enemigo de los Estados Unidos, porque mientras del año 49 al 61 que dura la Casa Americana, bueno, a través de la Casa Americana la gente puede acceder a becas, puede ir a Estados Unidos a estudiar, a la MIT, o puede ir a Harvard, entonces están dando posibilidades de ver qué literatura, Faulkner, ¿no? Que hay un artículo de Ramiro Pinilla en la revista Atlántico, además, que es la revista que promociona la Casa Americana, y como dice, ¿qué influencia tuvo en Faulkner en mí? ¿No? Y dice que fue terrible, ¿no? Sí. Pues como tantos y tantos, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que la Casa Americana era eso, y además, como decíamos antes, un bálsamo referente que decía el New York Times como una luz frente a la oscuridad del franquismo y de la política franquista, que era de negar cualquier cosa contra Franco, y en cambio el New York Times o Washington Post, estos medios, pues que podías leerlos en la Casa Americana, eran críticos con el gobierno de Franco. Sí, pero curiosamente después de la visita de Eisenhower y todo eso, en Estados Unidos cae un poco en desgracia, empieza la guerra de Vietnam y todo esto, y ya en los años 60 la cosa declina, la Casa Americana desaparece. Y hasta el consulado estadounidense. Ya sabéis por qué no, porque justo coincide en esos años que son los años de la descolonización en África. Entonces, Estados Unidos decide, en una estrategia geoestratégica de estas del gobierno norteamericano, que muchas de las casas americanas de toda Europa, porque estaba diseminada por toda Europa las casas americanas, que pasen a África, porque claro, con la descolonización los rusos estaban entrando a saco. Entonces, claro, dice... Como pasa ahora con los chinos. Igual. Entonces los americanos dicen, hagamos lo bien que hemos hecho en Bilbao y en otras ciudades, hagamos lo mismo en África. Y entonces ahí es ese cambio. Oye, pero aquí el núcleo del asunto. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao ampara por manhattanizar de alguna manera Bilbao. Y se plantea una cantidad de ideas impresionantes que la mayoría al final no se realizaron, pero otras sí. Y de hecho yo creo que en la geografía urbana de Bilbao todavía quedan huellas de aquel sueño americano. Mira, date cuenta que Eugenio Aguinaga, cuando vuelve de Estados Unidos, aparte hay una exposición y una conferencia que da en la delegación de Vizcaya del Colegio de Arquitectos, y estaba llenísima, decía Eugenio Aguinaga, pero es que luego aparte él diseña dos proyectos que son fundamentales en Bilbao, que uno es las Torres de Zabalburu, que es un proyecto que es mímesis de un proyecto de Estados Unidos, de un shopping center, y otro proyecto es la famosa La Galea, el club de golf de La Galea, que es basado en Frank Lloyd Wright, en lo que vio en la visita que hizo a Taliesin West. Entonces, ahí tienes dos ejemplos clarísimos de Nunca lo hubiera pensado eso de La Galea. Sí, pues lo dice Aguinaga. O sea, qué bueno. Ya ven nuestros oyentes que este es un tema apasionante. Apasionante de verdad. Que pueden ampliar leyendo el artículo El pensamiento norteamericano en Bilbao, 1948-1968, de Luis Bilbao Larrondo, que nos ha acompañado aquí, y se puede leer en la red. O sea, sí, que está colgado. Pertenece a la revista Arbor, pero bueno, está en la red, o sea que se puede conseguir. Sí. Muchísimas gracias, Luis Bilbao, por estar por aquí, y hasta cuando tú quieras. Igualmente. Juan. Bueno, hoy Bilbao. Sí, a tope. Hemos salido un poco bilbaínos hoy. Sí. Hoy Manhattan. El único que no soy bilbaíno soy yo, fíjate. Bueno, Juan, la próxima vez, dentro de 15 días, cambiaremos seguramente, haremos una virada, ¿no? Sí. Venga, hasta luego. Venga, Juan. Oh, I believe in better days.